Hola, muy buenas. Estamos aquí de nuevo en estos directos de Centro Valeris, de psicodrama, de grupos y hablando con personas que se dedican a este tema. Hoy me gustaría hacer una entrevista diferente y tenemos aquí a Idoia, que es la trabajadora social de Centro Retina, bueno, Asociación Retina, que nos va a explicar un poquito ella, en la que estamos colaborando, haciendo diferentes grupos con técnicas psicodramáticas, grupos de autocuidado. Pero antes de empezar, cuéntanos un poco, Idoia, quién eres y qué es Retina. Yo soy Idoia, soy la trabajadora social de la Asociación Retina Navarra y somos una asociación sin ánimo de lucro que atendemos a personas que están diagnosticadas de alguna patología visual. Generalmente es una patología de la retina, las cuales en la actualidad casi ninguna tiene cura y lo único que se puede hacer es prevenirlas y frenarlas. Pero sí que es verdad que a la larga estas patologías acaban creando una discapacidad y por tanto una cierta dependencia. Y lo que intentamos es precisamente que las personas que están diagnosticadas de esto preserven esa autonomía personal y por ello es por lo que hacemos pues toda nuestra labor. Mm. Además, entiendo que habrá personas, las personas que atendéis, de diferentes edades, de diferentes rangos o escala social. Habrá gente de mucho tipo, mucha diferencia entre ellos y ellas. Y no sé cuántas personas socias son de retina. Pues actualmente tenemos casi 700 porque creo que vamos por los 696 aproximadamente. Sí, efectivamente tenemos de todo, tenemos todo rango de edades porque hay personas que ya nacen con una retinopatía que es congénita o personas que se le diagnostica pues más a larga o simplemente es una enfermedad que se desarrolla por distintas circunstancias pues alrededor de los 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, como he dicho, que son progresivas. Muchas veces estas retinopatías o estas patologías de la vista no se notan hasta que ya están bastante Mm, avanzadas. Entonces, cuando básicamente ya se ven pues, con una cierta mm. incapacidad. Por supuesto, en cuanto a rango cultural, social, efectivamente, tenemos todo tipo de personas porque son cosas que afectan igualmente. Claro, claro. Yo decirte de antemano que para mí ha sido un placer muy satisfactorio el estar colaborando con vosotras, el hacer durante todo el año pasado y este año estos grupos. Para mí un reto personal de, sobre todo, de llevar el psicodrama, las técnicas de psicoterapia psicodramática a grupos con patologías visuales degenerativas en la que las técnicas activas y las técnicas psicodramáticas que he tenido que emplear han sido adaptadas a un entorno no visual. Ujú. Y ha sido muy maravilloso el poder conectar a las personas con el cuerpo, con las emociones, a través de escenas que hemos diseñado a través de otra persona, que sería el coordinador, y luego el rol que se incorpora en este coordinador psicodramático de la representación visual, ¿no? Que las personas se represente todo lo que se está viviendo de una manera que cada una de ellas se haga su propia escena de lo que está pasando en el momento, ¿no? Sin necesidad de ver. Y la verdad que ha habido unas conexiones de cuerpo y emoción muy potentes. Y sí que me gustaría, tú que tienes a todas las personas que acuden aquí, estamos haciendo dos grupos, luego puedes un poco hablar también tú sobre cómo estamos funcionando, porque estamos haciendo un grupo de online, con psicodrama online, para personas con patologías degenerativas visuales. Y otro aquí en Centro Valeris presencial. eh, bueno, ¿qué feedback, cómo viven las personas de este grupo? ¿Cómo fue al principio incorporarse? Porque también fue diferente. No sabían, venimos yo me recuerdo las primeras palabras, ¿no? Venimos a un grupo de terapia, venimos a hablar, venimos a moveros, no sé. Y luego sí que ha habido pues, gente que ha continuado en el grupo, hemos hecho varios grupos. Son como muchas preguntas que te lanzo a la vez y para que entremos un poco en este diálogo. Sí. Sí, sí. Bueno, efectivamente, ya vamos por el segundo grupo en lo que es la terapia presencial y si hay personas que han repetido es porque desde luego han tenido muchísimo éxito. Es una técnica que hasta ahora no habíamos probado porque sí que es verdad que hemos Mm, experimentado con otras técnicas. Por supuesto, no a todo el mundo le va bien las distintas técnicas que hay dentro de lo que es la psicología. Entonces, bueno, pues experimentar con el psicodrama nos parecía que era una cosa muy beneficiosa y muy útil y distinta, ¿no? Que hasta entonces no habíamos tenido experiencia.
y el feedback que me han dado desde luego es positivísimo. La gente está muy contenta porque a muchos de ellos sí que nos han dicho que por fin han encontrado una técnica que les ayuda un poco a salir, ¿no? A abrir ese caparazón, a quitarse un poco esa coraza y también a conectar con otras personas. Mm. Hay una cosa muy curiosa que les ha pasado durante las técnicas de psicodrama Ujú. y es que aunque ellos no estén siendo partícipes activamente exponiendo bueno, pues sus situaciones o su dolor o sus preocupaciones, sí que es verdad que han llegado a conectarse muchísimo más Mm. con los compañeros Claro, y compañeras que participan en el grupo. claro. Y esto les está sirviendo también un poco para afrontar sus propios miedos, sus propios dolores. Entonces, Mm. me parece que en general ha sido una técnica pues, que ha tenido muchísimo éxito y esperamos poder continuar con ella durante Mm. mucho tiempo. Es una maravilla, Idoia, que al final había una persona de este grupo que se emocionó mucho un día, que decía, es que aquí no me hacen falta los ojos para ver, porque veo desde dentro. Moreno tenía una frase que era el de me saco los ojos de mis cuencas y los pongo en el tuyo para que puedas ver cómo yo me siento y viceversa. Aquí no hace falta ver realmente, o sea, la visión se queda en un plano simbólico y nos unimos también con inconsciente colectivo que se forma en el grupo y a través del tele, un término de psicodrama moreniano, el tele nos va uniendo y va conectándonos con las escenas internas de cada uno y lo que una persona está vivenciando, la otra está también vivenciándolo desde el interior, pero con su propia escena. Y eso ha sido algo muy... También decir que ha sido un reto muy potente para hacer psicodrama con personas con esta problemática, pero muy chulo, porque se han llegado a escenas muy catárticas para ellos y para ellas, en las que se ha podido elaborar temas que creo que son temazos que en Retina seguramente que estaréis manejando en el día a día, como temas como la dependencia, temas como la pérdida de la autonomía, el miedo a la soledad, el miedo a cómo poco a poco mi cuerpo me va dejando atrás, pero mi mente es más libre y no hay una unión entre ellos, ¿no? Esa parte de sentirse atrapado, atorado por un pasado que no puedo conectar porque mi presente es más jodido, más difícil. Todo ese tipo de historias, sobre todo unidos al duelo, unidos todos con el duelo. Entonces eran tres temazos, resumiendo, no sé si en Retina como si salen muy a menudo, cómo los elaboráis. En psicodrama surgieron temas como el duelo, temas como la pérdida de la autonomía y terminas como la dependencia. Es algo que se movía muy en estos grupos. Sí, efectivamente. Nosotros básicamente, de hecho, todos nuestros proyectos están encaminados precisamente a eso, a la prevención de la dependencia y la conservación de la autonomía personal. Hay que entender que, aparte de todas las cosas que ya tenemos los seres humanos, simplemente por Mm, ser seres humanos y ser seres sociales y con conciencia, mm, se suman otras problemáticas que son las que traen consigo las patologías y las enfermedades. Y precisamente ese miedo, ¿no? Ese miedo a seguiré siendo una persona autónoma, seguiré siendo una persona independiente. mm, ¿Cómo voy a desarrollar mi vida familiar? ¿Voy a afectar a las personas que viven conmigo? mm. Esos son los grandes miedos. Y luego, otra de las grandes palabras que suele salir siempre dentro de las entrevistas que tenemos en Retina o cuando comentamos sentimientos es la incomprensión. Seguramente también habrá salido muchísimas veces en Mucho, los grupos de mucho. cómo me afecta a mí esta patología, los Mm, demás no lo entienden, porque no llego a ser una persona ciega, pero sí soy una persona que tiene una pérdida muy mm, grande de mm, visión. mm, Entonces, están un poco en ese intermedio. mm. Muchas veces hace que la propia sociedad, incluso nuestros propios familiares, por mucho que vivan con nosotros y por mucho que nos vean, no nos entiendan, no nos comprendan. Dentro de esos grupos cerrados de retina, entre ellos se comprenden porque son los que se situaciones. Claro. Había una frase también que salió en uno de los talleres, en una de las sesiones, que era, nos entendemos porque somos una familia, decía una persona. Y aunque entre nosotros y nosotras haya personas que no nos llevemos bien o incluso que no tengamos una relación íntima, sabemos que nos une, que entendemos cómo nos encontramos con lo que estamos pasando. Y eso nos hace ser familia. Eso decía una persona. Y respecto a eso, empezamos a elaborar un sociodrama. Un sociodrama es traer representando algo que sucede en la sociedad, una problemática social, política,
ideológica, pero desuniéndola de esos códigos que nos llevan a simbolismos y a significados, sino vamos a ver cómo es esto, ¿no? Y se representó una escena que todas las personas habían tenido muy emergente en su vida respecto a todo esto, y es la salud pública, la administración pública, pues la espera eterna a veces de soluciones, de llamadas en espera, de no puedo hacer nada por ti, de programas milagros o operaciones que te van a sanar, pero son muy difíciles y son muy duras para el cuerpo, ¿no? Son muy machaconas para el cuerpo, pero lo que está en juego igual es solo un 1% de ver más, ¿no? Nada más. Pero ese 1% para esa persona es una vida, es un mundo. Voy a ver un 1% más, o voy a ver desde un lateral, o voy a poder tener un foco atencional mejor porque voy a ver más. Entonces, todo eso era un tema muy potente para ellos y que les conectaba mucho. Entonces yo entendí, porque en diferentes grupos ha salido siempre este tema, el tema de la espera con la administración pública. Entendí que esto era un tema muy potente de elaborar. No sé si te resuena lo que te estoy comentando, ¿cómo lo Sí, ves? sí, efectivamente. Bueno, llevamos ya, bueno, yo llevo 14 años, ¿no? En la asociación, llevamos muchos años viendo, pues eso, que siempre lanzan noticias de ha salido un medicamento, tenemos esta nueva operación, se ha creado un chip artificial que se puede implantar nervio óptico y tal, pero luego realmente en las experiencias del día a día eso no queda reflejado. Entonces, siempre se está esperando que aparezca una terapia, una innovación y no termina de llegar, no termina de ser algo efectivo. Y muchas veces cuando la hay, como bien dices, es una operación que quizás sea muy complicada, que nos permitirá o que nos dará muy poquito margen de mejora, pero que además también de muchas veces entraña muchos riesgos o que a veces es muy costosa y estamos empleando una economía familiar pues, que puede ser precaria, porque no está al alcance de todo el mundo, en simplemente conseguir ese pequeño resto que realmente es verdad que cuando uno ve el 100%, igual Claro. una pérdida del 5% no supone mucho, pero cuando uno tiene un resto visual de un 3% Mm, o de un 2%, pues ese 1% es un mm, mundo para ellos, ¿no? Porque claro, poder conservar esa autonomía, quizá incluso poder deambular por la calle, poder ver un paso de cebra, poder ver un semáforo o claro. incluso poder ver la cara de mis familiares. Entonces, muchas veces no tenemos eso Mm, en cuenta. mm, Y además, hoy en día otra cosa que también lastra un poco todo esto es que se pone mucha experiencia, o sea, perdón, mucha experiencia, no, mucha esperanza en la investigación. Una investigación pues que nos llega muchos de resquicios, ¿no? Pues esto se ha probado, esto parece que funciona, pero luego realmente no vemos que llamen a las personas para participar en los grupos de investigación. Parece que son cosas que quedan como un poco al margen del paciente y de la persona que las padece, ¿no? Vemos que la ciencia va por un lado y sin embargo las personas y la humanidad y las emociones parece que van por otro y mm, no terminan de encontrar el mismo claro. camino y eso al final es un hándicap de unas esperanzas que al final pues parece que se van perdiendo y que se van diluyendo y eso también causa mucha frustración y Mm. tristeza. Sí, te ha emergido la palabra experiencia en vez de esperanza, y yo guiándome un poco por también las cosas de este tema que sale, ¿no? Que muchas veces cuando no tenemos esa resistencia, Consciente. ¡pam! El subconsciente nos activa. Y sí que hay un tema muy unido a mi experiencia, me hace perder esperanza. Y ese tema que a ti te ha salido la palabra experiencia. Y eso ha salido en estos grupos, Idoia. Ha salido el tema de toda la experiencia que he tenido me hace perder mi esperanza. Ujú. Sí, sí, efectivamente, bueno, pues por eso, porque al final, cuando uno se va encontrando con tantas dificultades, no tantas barreras, tantas puertas que tienes que abrir, bien sea en sanidad, bien sea en administración, bien sea en derechos sociales, Mm, al final, si todos encontramos dificultades, imagínate en un mundo que es completamente visual, ¿no? mm, El perder eso, ¿no? O claro, incluso cuando me parece que lo hacen por facilitarnos la vida, ¿no? Vamos claro. a poner un registro electrónico, vamos a hacerlo todo digital. Mm, ¿Y cómo lo hago si encima eso que es digital no es accesible, mm, ¿no? Muchas veces nos topamos con esta falta de accesibilidad que simplemente es eso, preguntar al otro, ¿tú qué necesitas, ¿no? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo claro. podemos mejorar para ti? Por mucho que yo piense en hacer algo más fácil,
puedo hacerlo más fácil, pero necesito saber qué es lo que opinan las personas usuarias, las personas que van a dictar esto y también Claro, cómo les puedo ayudar, porque necesitamos educación a la hora de adaptarnos de nuevo al mundo de una manera no visual, algo que es algo muy complicado, muy claro, complicado. claro. Oye, encantadísimo y sobre todo me maravilla, como siempre, el que las personas que estáis en asociaciones, que estáis en fundaciones sin ánimo de lucro, os atreváis a explorar más allá el tema de lo grupal, el tema del psicodrama, incorporarlo en este tipo de talleres. Y creo que empezamos con algún taller y hemos acabado haciendo grupos regulares de psicodrama con personas con discapacidades, bueno, con enfermedades degenerativas visuales. Y creo que es muy potente porque al final el psicodrama conecta el cuerpo con la emoción y nos deja, nos quita esa parte de resistencia que tiene nuestro pensamiento para no entrar en o quedarse en ese ciclo dando vueltas y dando vueltas de qué me pasa, por qué estoy aquí, no puedo escapar, ¿no? Llevándolo un poco a una elaboración más activa. Bueno, yo creo, la verdad, que el psicodrama nos tambalea y nos sana. Es algo curioso, ¿no? Pero Bueno, nos remueve hacia todos los lados y luego bueno, cuando resurges, ¿no? Un poco claro. como el tenis con sus tenistas, Bueno, pues claro, porque tú este año, el año pasado, también descubriste en tus carnes por primera vez el psicodrama, que estuviste en sí, varios talleres aquí en el sí. Centro Valeris. Sí, completamente. Me acerqué, el primero fue el tema del luto Ujú, del duelo. y del duelo, Ujú, efectivamente, y ahí es cuando yo descubrí el psicodrama y vi que era una técnica que realmente funcionaba a nivel físico y mental. Y ahí es donde creo que, ujú. bueno, donde pensé que quizá también podría funcionar con Claro, las personas con las claro, que yo trabajo. claro. También estuviste en el taller transgeneracional, creo recordar. Muy interesante también taller Sí. transgeneracional que te hace darte cuenta de por qué vives algunas cosas con mucha más intensidad que otras, o Mm, porque le das importancia a algunas cosas más que otras, mm, y simplemente herencias que has mm. recibido totalmente inconscientes de tu familia, pues, que vienen de otras Pues generaciones. una maravilla que acabaras aquí en un taller de Centro Valeris y que todo esto haya servido para que puedas llevar el psicodrama, las técnicas psicodramáticas y podamos hacer y colaborar con Retina en estos grupos que estén ayudando a las personas, porque al final es eso, el psicodrama es acompañamiento y ayuda a sanarse a uno mismo en grupo y para ser una mejor versión de nosotros mismos, que es lo que estamos buscando. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí. Estamos en el mismo espacio, nos estáis viendo cada uno en una pantalla, pero lo hemos hecho de manera para que sea más dinámica. Y Doy ya ha venido aquí al Centro Valeris a grabar, entonces la tengo en la sala de al lado. Y nada, pues un abrazo muy grande. No sé si quieres decir algo más. Pues la verdad es que animo a todas las personas a que experimenten Mm. si realmente el psicodrama les vale, porque a mí me parece una técnica muy rompedora. La verdad es que a veces un tanto estrepitosa en eso que nos abre, ¿no? Y me parece que es las técnicas más útiles que yo he encontrado hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Idoya. Y aquí ya cortamos. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Este vídeo va a ser puesto en diferido. Así que nos podéis ver aquí en YouTube, en Instagram y en Centro Valeris. Muchas gracias y feliz semana.